a uno de los máximos representantes de la izquierda en la Argentina, del Partido Obrero, diputado nacional, bueno, ha ocupado tantos cargos, además una persona de consulta permanente, teniendo en cuenta, bueno, que es un tipo que realmente siempre tiene cosas importantes para decir. Néstor Pitrola, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Buen día a todos, un gusto. Bueno, Néstor, estamos todos movilizados por el vencimiento de las LEVAX de mañana, por la inserción en el fondo de la Argentina, algo que creíamos que no íbamos a vivir, pero desde que asumió Macri todos sabíamos que en algún momento iba a pasar. Por la corrida del dólar, por la devaluación, por la falta de precios. Digo, hoy el sur del país está conmocionado precisamente porque empiezan a faltar elementos de primera necesidad, porque las empresas mayoristas no están mandando los camiones al sur porque no hay precio, ¿sí? Bueno, estoy tratando de enumerar cosas sobre las cuales podamos hablar, Néstor. Claro, vos tenés razón. Lo que se dijo sería un problema cambiario, ni siquiera una crisis. Sí. Está revelando que hay una crisis cambiaria, hay una crisis financiera y está empezando también una crisis comercial en la cadena de pagos como resultado del fenómeno que vos marcabas. Sí. Porque, claro, acá implosionó el programa económico, Alberto, ha implosionado. Es decir, ha chocado con sus propias contradicciones enormemente profundas. Acá no vale echarle la culpa al argentino que no cree en el peso, no vale echarle la culpa a la oposición, que por otra parte le votó todas las leyes, le acompañó con 23 gobernadores el pacto fiscal, le acompañó con una CGT que no ha hecho nada en el último año. Sí. No, acá implosionó el programa económico. Y las razones de fondo son el enorme déficit comercial. Tenemos una avalancha de importaciones que ha quebrado una parte de la industria y que ha creado un déficit comercial que este año progresa cada mes. Por otra parte, la balanza de pagos, que es la entrada y salida de dólares, directamente es pavoroso porque tenemos un déficit de 30.000 millones de dólares. Y entonces los capitales especulativos, con esa bicicleta que montó Macri, que denunciamos tantas veces, sí, en tu programa, lo hemos denunciado, bueno, distintos sectores políticos, la izquierda con mucha fuerza, lo mismo la política de endeudamiento para financiar la bicicleta, para financiar fuga de capitales, llegó a su fin, sí, ha llegado a una crisis y han terminado en una corrida cambiaria justamente contra el presidente, digamos, más mimado por el capital financiero y por las potencias extranjeras en América Latina, lo cual quiere decir que las cosas están muy mal. Vos hacías referencia al vencimiento del LEVAC de mañana. Sí, que son las letras. Viste que ese es el gran tema, teniendo en cuenta la cantidad de millones que representa, ¿no? 677.000. Es decir, por lo tanto, claro, digo, es un vencimiento demasiado importante que vamos a ver cómo reacciona el mercado y también cómo reacciona el gobierno frente a eso, ¿no? Claro, yo ahí quiero hacer la siguiente reflexión. Desde los círculos del poder se está considerando un éxito si pudieran renovarlos a tasas del 42 al 45%. Sí. Vos imaginate qué éxito sería eso, porque el temor que hay es que gran parte se pase al dólar y entonces tengamos una devaluación con un dólar a 26, 27 o hasta 30 pesos. Tengamos en cuenta que el dólar futuro de diciembre se vendió la semana pasada a 29,60. Sí. Entonces, estamos de Guatemala a Guatepeor, porque una tasa de 42-45% pasiva, de tasa del Banco Central, se traduce en el crédito a la producción, al consumo, en un 90-100%. Claro. Un cheque para descontar de un comercio cualquiera y te están pidiendo el 120%. Esto es una cosa absolutamente imposible. ¿Quién puede tener una ganancia
una tasa de retorno para pagar semejantes tasas de interés. Sí. Nadie, es completamente imposible. Entonces, con estas tasas de interés, vamos a una recesión económica de características gigantescas, y yo creo que es el núcleo de la situación que hoy vivimos los argentinos. Sí. Acá viene un gran ajuste antes del ajuste del fondo, porque el fondo te va a condicionar a una reforma previsional mucho más grave todavía de la que ya tenemos, te va a condicionar a una reforma laboral gravísima, te va a condicionar la plata a un ajuste fiscal monumental, pero antes de todo eso vamos a tener todavía golpes devaluatorios antes de que pongan el primer tramo de la plata, porque hay que decirle a la gente, Alberto, sí, que el fondo te presta de a tramos el stand-by. Sí, no es que te dan la plata y te dan la libre disponibilidad, para nada. Si te la van dando de a poquito y te van monitoreando cada 3 meses. Exactamente. Te pido que reflexionemos sobre esto. Estamos hablando con Néstor Pitrola. Néstor, mañana se vence esa cantidad de Levax, que es muy importante. El gobierno presume que un 30%, me parece que ya lo tiene negociado, que está en poder de bancos y demás, se van a renovar, ¿sí? La incertidumbre tiene que ver con el resto, aun cuando creen que, es decir, que hay una parte de ese 70 que queda que también indudablemente se va a renovar. Y esto el gobierno mañana lo va a plantear como un éxito. ¿Sí? Digo, estamos en el medio de un terrible despelote y mañana va a plantear, si esto se da en los términos que yo estoy manifestando, lo va a plantear como un apoyo o como una sensación de confianza hacia las decisiones del gobierno. Estoy leyendo hoy una encuesta donde la imagen del gobierno ha caído de manera contundente. 75% de la gente rechaza haber anclado nuevamente en el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy convencido también, y te lo dejo para que lo reflexiones, que muchas de las medidas que se fueron tomando, que significaron un costo altísimo para el gobierno, la reforma previsional, la reforma tributaria, la posible reforma laboral, es decir, la devaluación, todas esas cosas son cosas que se hicieron bajo lo ya concertado o con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el fondo le fue diciendo, vos querés que nosotros te asistamos, bueno, empezá por esto. Y el gobierno ya empezó. Muchas veces nosotros hemos hablado, ¿por qué paga un costo tan alto el gobierno llevando adelante medidas tan impopulares? Bueno, a mí me parece que empezamos a encontrar la respuesta. Pero esto es una idea mía, que no tiene un anclaje, es decir, el gobierno no lo va a contar, digamos, ¿sí? Claro, yo creo que justamente el núcleo de la crisis está ahí. Sí. El gobierno empezó un operativo reelección muy anticipado, absolutamente indignante para cualquier argentino, porque vos tenés millones y millones de compatriotas que no llegan a fin de mes y ellos están pensando en la reelección 2019, ¿no? Sí. Para dentro de un año y medio. Y yo creo que equivocaron el vizcachazo de manera muy fuerte, porque no leyeron las contradicciones de fondo que está acumulando el programa económico. Volvamos a los Levax. Sí. Vamos a suponer que los renueva todo. Es una tasa altísima que, por otra parte, el Banco Central tiene que pagarla. Las Levax son de muy corto vencimiento. A veces son 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y van venciendo esta masa enorme de dinero que está alrededor de 1.200.000 millones de pesos. ¿Qué van a hacer con esto? Porque a cada vencimiento el Banco Central emite para pagar eso. Y a esta tasa de interés estamos hablando de 480.000 millones de pesos anuales de intereses. Sí. De intereses. Entonces vos tenés un déficit cuasi fiscal. Es importante que los argentinos entendamos que esto no es una mera cuestión de confianza o errores meramente políticos. Acá hay contradicciones del programa económico, claro, que son flagrantes. Han montado la bicicleta financiera, que es todos los que entraban en dólares
y después se iban en dólares con tasas a veces del 10, el 15, el 20% de diferencia, cuando en el orden internacional teníamos el 1, el 2 y ahora ha subido al 2 y pico. Entonces todo eso, los intereses que el Banco Central está pagando, después lo pagamos los argentinos con inflación, claro, con emisión monetaria. Acá hay que hacer una revisión de la deuda externa, hay que investigar, hay que suspender su pago, porque a los especuladores no podemos seguir entregándoles el país. El otro tema que le estalló al gobierno, Alberto, es la dolarización de tarifas y servicios públicos y combustibles. Tienen dolarizados los combustibles. Ahora Aranguren le fue a pedir por favor de rodillas a las petroleras que suspendan un mes y medio el aumento. Pero a partir de julio vas a tener el aumento de mayo, el aumento de junio y todo el aumento del dólar. Claro. Más el aumento del precio internacional del petróleo. Porque como no tenemos soberanía en el recurso energético, estamos siguiendo los vaivenes del mercado internacional. Y vos sabés que ahora el petróleo está en aumento por la ruptura de Trump con el pacto de desnuclearización con Irán. La crisis, hay una crisis internacional que indudablemente también nos afecta, pero básicamente lo que nos afecta son las decisiones que va tomando el gobierno. Yo creo que definitivamente, como pocas veces, el gobierno no tiene un equipo económico. Es decir, primero lo ha diversificado tanto o lo ha ampliado tanto en estamentos que parecen como estancos, porque da la sensación de que todos están peleados con todo dentro del gobierno y mucho más. Y esto vos lo sabés bien, cuando empiezan a sucederse situaciones como esta, nadie se quiere hacer cargo, siempre la culpa la tiene el otro. Lo que sí digo, dale, te escucho. Sobre todo le echan la culpa al pueblo argentino. Sí. Ahora, esto de que no tiene un ministro fuerte, nosotros no coincidimos mucho. Puede tener un ministro más fuerte, después tiene un fusible cuando le va mal y lo cambia. Ya pasó con Pratgay. Sí. El gobierno tuvo a Pratgay, finalmente lo echó. Hubo tipos como Melconian en la administración que también finalmente lo echó. Ahora, yo lo que veo que a partir de este momento el verdadero ministro de Economía en la Argentina es el FMI. Claro. Y esto le pasa, esto le pasa a cualquier país que cae en las manos de una stand-by del Fondo Monetario Internacional. Esto lo sabe el mundo financiero y lo sabe el 75% de los argentinos, que vos decís que rechaza esto, porque lo hemos vivido. Mirá, tengo acá una encuesta de Centro de Análisis e Investigación. Dice, entre otras cosas, que el 83,4% de la gente cree que esta crisis le va a afectar su vida cotidiana. ¿Sí? Claro. Que la decisión del gobierno de anclar en el fondo el anuncio del pedido de ayuda ha empeorado su imagen, en una imagen que ya era negativa, en un 47,9% más. Es decir, ya había una imagen negativa que se suma a un montón de gente que tenía una imagen neutra y que hoy empieza a tener una imagen negativa del gobierno. Vos sabés positivamente que cuando se suceden este tipo de cosas y empiezan a aparecer estos indicadores, los gobiernos empiezan a cometer errores, porque vos viste que cuando estás en caída empezás a tomar decisiones que casi siempre son erradas. La verdad que es real que el fondo no lo va a dejar caer al país. Ahora, yo no tengo ninguna duda que nos vamos a ver afectados absolutamente todos con esta decisión, ¿no? O con las decisiones que se hacen. Absolutamente. El fondo no va a dejar caer, el fondo va a rescatar a los bancos, al movimiento financiero, pero no va a dejar que el país caiga en default, podríamos decir. Pero eso va a tener el costo de un enorme ajuste para los argentinos. Mira, Alberto, hay que decirle a la gente, nosotros tuvimos un congreso en Semana Santa, el 25 congreso del partido, y en su resolución política advertimos que pueden apelar al Fondo Monetario. Resultó casi
te diría profético. Sí. ¿Pero por qué? Porque ya había venido Lagarde de visita, la presidenta Christine Lagarde, y habían dicho en el monitoreo del llamado artículo 4 del Fondo Monetario que ellos marcaban un rumbo, y el rumbo está marcado por la reforma previsional, que la quieren mucho más profunda. Quieren la jubilación obligatoria a los 70 años, quieren cambiar el sistema de actualización, y parte ya se ha hecho, pero van a venir por más. Incluso yo creo que van a venir por el actual sistema de indexación trimestral, que ha reemplazado a la anterior movilidad jubilatoria. Están pidiendo una reforma laboral de características leoninas contra todos los convenios colectivos, y el gobierno y sus gordos de la CGT ya lo están implementando en una serie de gremios, ¿no? Sí. Eso también es muy profundo, va a abarcar a la mayoría de los trabajadores. Y luego, vos fijate lo que tenemos, van a parar la obra pública, que es una de las ramas que tenía un cierto desenvolvimiento económico en el último periodo. Y además, además genera puestos de trabajo directo e indirecto. Digo, frenar la obra pública realmente es muy bravo, digo, es una decisión. Muy bravo, parás el cemento, parás el acero, parás materiales de todo tipo. Entonces yo creo que vamos a un escenario recesivo. Mira, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda están empeñados por supuesto, en ofrecer a la sociedad como alternativa política un programa de conjunto para controlar el comercio exterior, el cambio, las finanzas con una banca pública única, para tener la soberanía de los hidrocarburos, pero además de inmediato reabrir paritarias y un aumento de emergencia a los jubilados, porque acá los platos rotos los van a pagar los de abajo. No, claro. Y ya lo están pagando en el supermercado, porque vos te das cuenta que hay un traslado a precios enorme, y en otros casos lo que vos describiste, de que hay mayoristas que hoy no venden porque dicen no tengo precio. Y te digo una novedad de aquí, de la capital, que ha trascendido poco porque la ocultan los grandes medios. Sí. En los bancos hay dificultades para retirar los depósitos en dólares. Absolutamente. Hay gente que va y le dicen, mire, venga mañana, venga la semana que viene, no hay problema, pero no tenemos el dólar en efectivo. Bueno, es un cuadro absolutamente... muchos lo han comparado a lo que estamos viviendo en estas horas al Rodrigazo de 1975, porque si vos mirás bien, con un dólar a 24, en los últimos 5 meses hemos tenido una devaluación del 37%. Es una bestialidad. Absolutamente. Es una bestialidad. Coincido plenamente que es necesario reabrir la discusión de paritaria, porque ya a esta altura del partido nadie discute que la inflación va a estar en el 30 o por encima del 30. ¿Sí? Por lo tanto, me parece que todo lo que hayan cerrado con el 15 y sin cláusula de gatillo, hoy sí o sí deberían estar exigiendo que esto así ocurriera. Los precios... Claro, yo pienso igual que vos, no en el 22, 23, yo estoy pensando en el 30, a ese nivel de devaluación. Pero por eso digo, no hay manera además que no sea así, porque además no tienen elementos para frenar la inflación, porque todas las alternativas que nosotros estamos evaluando son todas inflacionarias. Es decir, todas las circunstancias que hoy nos rodean van a tener un impacto en la inflación. Por lo tanto, digo, indudablemente vamos a empezar a vivir una crisis social que ya está, pero que se va a ir acentuando con el correr del tiempo a medida que se vayan tomando algunas decisiones que hay que tomar. Digo, de hecho ya los precios son casi impagables de los artículos de primera necesidad, porque todos tienen una suba que está por encima del 100%. Tengo acá una lista, ¿no? El azúcar valía 10, hoy vale 22. La polenta valía 10, hoy vale 22. El dulce de leche valía 25 y sale 54.
Yo estoy diciendo esto y me están diciendo no, mucho más. Bueno, estamos poniendo un precio de referencia. La papa valía 7 y vale 15, 114%. Sí. El queso Cuartirolo valía 65 y vale 136, 109%. Los huevos, la docena, valían 20, hoy salen 40, el 100%. 100%. La carnaza, la carne, ¿sí? Valía 60 al kilo y vale 120, el 100%. El dulce de batata valía 20 y vale 39. La mandarina valía 10 y vale 25, 150%. El aceite valía 15 y hoy sale 35, 133%. Vos estás comparando qué momento noviembre, con el momento actual. Noviembre, diciembre del 2015 con abril del 2018. ¿Sí? Claro. Y los salarios en ese periodo han aumentado entre un 62 a 67%. Claro. Y vos me estás hablando de aumentos que superan el 100%. Claro, esa es la realidad que tenemos. Quedaron en la mitad, es decir, los sueldos aumentaron un 67% de noviembre a diciembre del 2015 cuando sube Macri, y la mercadería casi toda superó el 100, 120, 130, 140, 150%. Estamos en un problema. Exactamente. ¿Qué crees que va a pasar mañana, concretamente, Néstor? Bueno, creo que va a haber una renovación mayoritaria de las LEVAC, pero va a haber una tendencia alcista del dólar. Creo que el dólar va a seguir para arriba, y tipos como Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, muy cercano a los círculos rojos del poder macrista, ubicó que el dólar tiene que llegar a 26. Entonces vamos a tener una continuidad devaluatoria. Se anticipa hoy aquí en Buenos Aires que el Banco Central mañana va a vender reservas, sí. Es decir, que va a seguir rifando reservas que han costado endeudamiento, porque esos dólares que tiene el Banco Central son resultados de los 90.000 millones de dólares de deuda que tomó el gobierno. Por lo tanto, creo que no hemos visto el final del túnel, que todavía vamos a ver fuertes golpes devaluatorios por sobre todas las cosas, y la preparación de la llegada del acuerdo del Fondo Monetario con medidas draconianas de ajuste, corte del gasto público, etcétera. Para nosotros el movimiento obrero tiene que deliberar y superar completamente esta dirección. Hoy la CGT va a hacer una pequeña marchita saliendo del sarcófago, que no tiene ninguna preparación contra el acuerdo del FMI. Nosotros creemos que hay que luchar en serio, que tiene que haber un paro activo nacional, hay que prepararlo en todos los sectores del movimiento obrero argentino y en todo el país, porque tenemos la fuerza para frenar esto. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda no son partidarios de esperar al 2019, al voto, sino luchar como ha luchado el trabajador toda su vida para defender nuestros puestos de trabajo y nuestros ingresos. Néstor, te mando un abrazo, gracias. Gracias a usted, hasta siempre. Néstor Pitrola.